Los ganadores y los perdedores del NFL Draft, les prometo, es que antes del fin de semana voy a volver a revisar cada uno de estos ganadores y perdedores para ver si me siento de la misma forma al concluir el draft, tras tener ahora sí la información completa, porque si es demasiado pronto decir ganadores y perdedores en cuanto concluyó el draft, porque necesitamos años para poder evaluar una generación del draft, después de la primera ronda nada más, quizás es incluso precipitado. Pero igual lo vamos a hacer, porque nos permite sacar algunas conclusiones de las 4 horas que tuvimos de cosas muy interesantes. Y quiero arrancar con una de las últimas selecciones del draft, Jihaad Campbell, el que para mí era uno de los mejores jugadores de esta generación. De hecho, lo tenía rankeado yo número 8 en el draft, pero el tema es que estaba lastimado y a pesar de que la evaluación era bastante limpia y era un jugador con un talento inmenso, tenía una lesión de hombro que fue la razón por la cual termina cayendo. Ahora, a pesar de eso, lo pongo como ganador, aunque cayó de ser el pick 8 al 31, porque número 1, llegas a mejores equipos, porque los mejores equipos tienen peores selecciones. Y los Eagles vienen de ganar un Super Bowl, pero además, cuando nos vamos a jugadores que han elegido en el pasado como Nakobe Dean de Georgia, estuvieron dispuestos a tomarlo con una lesión que le robó toda su temporada de novato y sin embargo ellos no les importó. Lo eligieron cuando cayó hasta la tercera ronda en esa ocasión y fue titular esta última temporada hasta que otra vez se lastima durante los playoffs. Hay dudas en ese sentido. También tienes a Zach Bond, un jugador que era el liniero defensivo hasta que llega a Filadelfia la temporada pasada. Vic Fangio habla con él y le dice: yo creo que puede ser linebacker. Explota en ese rol y se vuelve uno de los mejores linebackers de la NFL. Filadelfia ha demostrado que sabe desarrollar jugadores en esa posición y además los dos, aunque tuvieron éxito la temporada pasada, realmente no han hecho nada más allá de eso. Jihaad Campbell llega a una situación en la cual como novato no tiene que jugar de inmediato. Y Filadelfia ha mostrado, no solo con esos dos casos, Nolan Smith, por ejemplo, fue un prospecto que como novato no hizo absolutamente nada y después se vuelve importante cuando quieren ganar el Super Bowl. Jihaad Campbell llega a una situación en la cual no necesita producir de inmediato y van a confiar en su desarrollo, tanto así que estuvieron dispuestos a ofrecer desde el pick de Los Ángeles y en varios equipos. Hay reportes de Diana Rossini de que el equipo de Filadelfia intentó subir en varias ocasiones porque querían elegir a Jihaad Campbell. Eventualmente les cayó y Kansas City les da la posibilidad de tomar a un jugador que fue titular por 2 temporadas en Alabama, como Mike y como Will del esquema del coordinador defensivo Kane Womack, en el cual también a veces se alineaba como cazamariscales, como edge, y a veces le pedían cubrir cover 3 o en Tampa 2, cuestiones como esa, el centro del campo, así que tiene mucho rango, es un jugador muy fluido, pero también es fuerte, es bueno presionando al mariscal de campo, bueno defendiendo hacia adelante, bueno defendiendo hacia atrás, es sideline to sideline, de esos linebackers que se les conoce, que están en todas partes, y por eso lideró a Alabama en tacleos con 117, tacleos para pérdida de yardas con 11.5, capturas tuvo 5 y también en balones sueltos forzados con 2. Es un jugador que tiene el tamaño, lo que se conoce como wingspan, ¿no? Y en jugadores de segundo o tercer nivel de la defensiva, que el segundo nivel son los linebackers y el tercer nivel es la secundaria, esquineros o safeties, es muy importante tener eso porque cubres los huecos de pase, los carriles por los cuales puede llegar el balón. Es importante y el tipo puede ser muy productivo en eso, aunque todavía tiene que desarrollar los instintos, así que también está bueno que llegue a una situación en la cual no tiene que jugar desde el principio, porque no sé si estaría listo para ser un Mike de una defensiva que pelea por playoffs desde el día 1. Llegar a una situación en la cual no tiene que serlo es una ventaja. Más allá de eso, es un jugador que es un atleta extraordinario, lideró a todos los linebackers en el Scouting Combine en velocidad durante el Shuffle Sprint, 19.45 millas por hora, y los Wave Drills, 11 millas por hora. Y además tuvo 8 tacleos en 10 de 13 partidos. Era mi linebacker 1 y era mi jugador número 8 en esta generación. Llega la situación idónea. Es mi fit favorito del draft, entonces
Por eso me voy un poco más extenso con este pick, pero me gusta bastante. Y de ahí pasamos a uno de los principales ganadores desde mi punto de vista entre jugadores que indirectamente ganaron en el draft, y estoy hablando de Geno Smith, que fue descartado, intercambiado, como ustedes lo quieran ver, por los Seahawks. Parece que le ofrecieron una extensión contractual. Él dijo, no, van a tener que soltar un poquito más de dinero, ¿no? Y no quisieron hacerlo los Seahawks, así que lo terminaron intercambiando. Y además ahora lo emparejan con Ashton Jeanty, un jugador que solo Barry Sanders ha conseguido más yardas por tierra en la historia del college football, que metió a Boise State a los playoffs de la NCAA el año pasado, y además casi gana el Heisman, si no es porque existe Travis Hunter. Se podría argumentar que era el segundo mejor jugador de esta generación, y la verdad es que para Geno Smith llegar a una situación en la cual tiene él como corredor una buena línea ofensiva enfrente, Brock Bowers, Jacoby Meyers, al entrenador que confió en él, no se me ocurre algo mejor. No solo eso, lo extendieron. Me parece que Geno Smith durante el draft y en general durante todo este proceso de la temporada baja ha sido uno de los ganadores. Ahora, me parece interesante ver si seguimos pensando esto cuando termine el fin de semana, porque ¿qué pasa si eligen a Shedeur Sanders o a Jalen Milroe alto en la segunda ronda? Pues entonces cambia un poco la perspectiva, ¿no? Es incompleto, pero por lo pronto yo creo que es ganador porque va a tener una situación excelente para ser titular y demostrar que es un buen jugador. De ahí pasamos a alguien que está exactamente en la misma situación, ¿no? Bryce Young, con los Carolina Panthers, y que además le acaban de traer entre Tyrone McMillan a un receptor que se adapta perfectamente a lo que necesitaba el equipo de Carolina. Tienen a Xavier Legette como una de las opciones, Adam Thielen como la otra. Legette a mí me gusta, como ese jugador que vas moviendo por todas partes, que de repente aparece en el backfield, que le das jet sweeps, que le das pases pantalla, que pones el balón en sus manos y no le pides ganar con las sutilezas de la posición de receptor. Y luego tienes a Adam Thielen, que es buenísimo corriendo rutas, atrapa todo lo que le mandes, pero a sus 30 y tantos años, pues ya no es rápido, así que incluso cuando gana, no gana. No es el mejor separador, y por eso, aunque corre buenas rutas y atrapa lo que sea, es en este punto de su carrera un receptor número 3, receptor número 4, si somos realistas. Y ahora sumaron al X, sumaron al 1, va a pasar por dentro, mientras a Legette lo pasas por todas partes. Entonces son complementarios, y así es como tienes que construir un cuerpo de receptores. Y no solo eso, es altísimo, y tienes un mariscal de campo que es chaparrito. Es bueno tener un jugador que va a ser más alto y le va a permitir verlo mejor, lo que es, ¿no? Tienes que aceptar la realidad del mariscal de campo en el cual invertiste una primera selección global y adaptarte. Y me parece que Carolina lo está haciendo. Dave Canales ya tiene a su Mike Evans, si alguien lo quiere ver así. Yo lo comparo más con Vincent Jackson, un jugador que anteriormente jugó con los Chargers, con los Buccaneers, pero la verdad es que me gusta por Bryce Young que hayan invertido en su desarrollo, sobre todo porque pudieron haber invertido en defensiva y hubiera estado bien, también le ayuda, pero no es lo que necesitas si estás apostando enteramente en el desarrollo de este mariscal de campo. Así que me parece una buena decisión. De ahí vamos a otro mariscal de campo que indirectamente gana porque los Steelers no tomaron mariscal de campo en la primera ronda. Aaron Rodgers todavía puede seguir su teatro y en algún momento decidir que juega con Pittsburgh o retirarse, y está bien. No tiene equipo, y la opción número 1 para él en este momento, que eran los Steelers, todavía no tiene mariscal de campo. Ahora, su mentor, que fue Brett Favre, mentor indirecto también, ¿cómo terminó su carrera? Como un jugador que después de irse de Green Bay a los Jets, estuvo retirado un rato y luego salió del retiro para jugar con Minnesota. No estoy diciendo que va a pasar exactamente lo mismo, pero Aaron Rodgers se compró tiempo sabiendo que siempre va a tener la opción de Pittsburgh, y si hay alguna lesión en training camp o algo por el estilo, se ve mucho más atractivo Aaron Rodgers. De ahí tenemos que hablar de los Jaguars también, porque de alguna forma tenían la 5ª selección global del draft y salieron con Travis Hunter, que para mí era el mejor jugador con cierta distancia. De verdad que con Cleveland no los voy a poner como perdedores porque cobraron bastante, ¿no? Pero la verdad me cuesta pensar que hubieron 2 equipos que tuvieron la posibilidad de elegir a Travis Hunter y dijeron no. Uno fueron los Titans y los otros fueron los Browns, que terminan eligiendo a Mason Graham, que es un gran jugador, pero
a mí me parece que si tuviéramos que apostar porque un jugador de esta generación va a terminar en el Salón de la Fama en Canton, Ohio, que su destino es Canton, ese es Travis Hunter. Y los Jaguars se lo acaban de llevar. Para mí son ganadores en este momento. James Gladstone, me quito el sombrero para el gerente general más joven del NFL, que acaba de arriesgar y acaba de hacer swing. A ver si hace home run. A ver si no. Porque Travis Hunter es un jugador que va a intentar algo que nunca nadie ha conseguido en la historia de la NFL moderna, porque sabemos que en los 40, 50 y así, sí había jugadores que estaban como titulares en ambos lados del balón, pero hablamos de la NFL moderna con la cantidad de juegos que existen actualmente y nadie lo ha conseguido. Más allá de eso, se llevan al ganador del Heisman, que fue merecido, que además como esquinero y receptor realmente nunca habíamos visto algo así en college football y lo consiguió. Ahora refrendarlo en la NFL sería fenomenal. Y para Jacksonville, no solo eso, también asistes en su desarrollo a Trevor Lawrence, el mariscal de campo, complementa muy bien a Brian Thomas, que es un jugador que estira a las defensivas verticalmente, horizontalmente y que atrapa todo lo que le mandas. Ya tienes a un jugador que fuerza a los safeties a retroceder y tienes a otro como Travis Hunter, que con el balón en las manos es un demonio, que su capacidad de cambiar de dirección es buenísima y probablemente esto lo pone en un mejor rol, que es un Z. Y tienes al X, que es Brian Thomas Jr., es muy buen setup para Trevor Lawrence, que fue un pick número 1 en su momento. No ha dado el ancho, pero quizás ahora con tanto talento a su alrededor eso les ayuda. Y no solo eso, Travis Hunter en la secundaria inmediatamente se vuelve el mejor esquinero y el mejor jugador en la secundaria que tienen, y con una buena línea defensiva ahora tienes al esquinero que no va a permitir que se deshaga el mariscal de campo rápido del balón, porque no va a, o sea, va a ser bueno en cobertura, entonces no va a permitir las recepciones rápidas y la defensiva en teoría tiene más tiempo para llegar al mariscal de campo. Así que todos ganamos y esperemos que los Jaguars no arruinen a Travis Hunter. Eso es lo único que diré. Vamos a ver si invierten en la línea ofensiva, que yo pensaría es una prioridad en este momento, porque todavía necesita ayuda a Trevor Lawrence en ese sentido. Y hablando de ayuda, Shedeur Sanders, alguien ayúdelo. Miren, ustedes podrán decir, ¿cómo hablas de Shedeur Sanders como ganador? Bueno, ya hablando de forma seria, la verdad es que yo nunca pensé en Shedeur Sanders como un mariscal de campo de primera ronda. No lo ranqué como mariscal de campo de primera ronda, ni siquiera fue el 2 para mí en mis rankings. Y la verdad es que yo nunca entendí por qué estaba en la conversación del top 5, lo mencioné varias veces. Y cada que hacía una colaboración con algún otro analista, creador de contenido que venía aquí al canal, le preguntaba y todos fueron unánimes en el consenso de decirme, yo pienso que no. Hablando yo personalmente, no creo que Shedeur Sanders es un mariscal de campo de primera ronda. Así que no irse en la primera ronda está bien, porque nunca iba a justificar el ser elegido en la primera ronda, nunca lo iba a justificar. A mí me parece esto positivo, porque ahora no tiene esas expectativas, ahora no tiene el peso que implica ser elegido en la primera ronda. Y en la segunda, si algún equipo en la cual tiene posibilidad de volverse titular apuesta por él, entonces solo tiene que demostrar que es un jugador funcional, decente, plus, y le van a dar una oportunidad y no va a tener la expectativa de convertirse en un jugador de élite, que nunca lo iba a conseguir, pero como pick de segunda o tercera ronda, si se convierte en titular, entonces cualquier cosa que otorgues es buena. Y además el salario es mucho más bajo. Los equipos, si creen que les das una oportunidad de ser un mariscal de campo titular funcional a bueno, que cobra bastante poco, que cobraría así como Brock Purdy con los 49ers, que fue como el 32 o 30 y tantos como titular por mucho tiempo, y que si contábamos suplentes no entraba ni siquiera en el top 40, top 50 de la posición. Bueno, Shedeur Sanders ahora tiene esa ventaja. Cualquier cosa es ganancia, a diferencia de tener la expectativa de ser un pick de primera ronda que tenía que justificar después el ser elegido ahí cuando nadie creía que tuviera las herramientas físicas para jugar en ese rol. Ahora, es otro de esos jugadores o de esos equipos que van a estar en esta lista, que después lo actualizaré ya que termine el evento para ver si verdaderamente sigue siendo de los ganadores, porque imagínense que la NFL lo evalúa como un Matt Corral de la vida o algo por el estilo, que dicen fuiste producto de tu entorno
y no creemos que puedas funcionar como titular, bueno, entonces evidentemente será un perdedor, porque si te eligen en la cuarta ronda, incluso de la tercera ronda en adelante, ya estamos hablando de que no tuvieron mucha confianza en ti y tienes que ganarte la posición. Y aunque sobran ejemplos en la NFL de jugadores que lo han conseguido, es un long shot, ¿no? Ya es algo que tenemos que analizar de esa forma, como un underdog, como alguien que ojalá y lo consiga, pero no es lo más probable. Y esa es la razón por la cual vamos a ver, pero a mí me parece que esto está bien porque es lo más natural. Es lo que todos estamos de acuerdo en nuestra evaluación. Y luego pasamos a la otra parte, que son los perdedores. Y arranco con los Patriots, porque para mí tomaron a un jugador que no veía como alguien que jamás fuera a justificar una selección en el top 5. No era mi tackle ofensivo número 1, no era mi liniero ofensivo número 1. Me parece que había otros prospectos como Bryce Sable o Donovan Jackson que fueron elegidos después en la primera ronda y que te ofrecían un potencial similar, como tackles, en el caso de Donovan Jackson, funcional, pero mejor guardia y posiblemente guardia de élite. Y en el caso de Bryce Sable, yo creo que, no sé si alguna vez va a ser de élite, pero la versatilidad que te ofrece como alguien que ha ocupado 4 posiciones distintas en la línea ofensiva y ha tenido experiencia considerable en cada una de ellas, eso es muy valioso. Tener a alguien que puede cubrir los distintos huecos que se van presentando a lo largo de la línea de la temporada en la línea ofensiva, eso tiene mucho valor también. Son jugadores que tenían un potencial similar de Will Campbell, tackle ofensivo de LSU, que puede ser un tackle funcional a bueno, está bien, pero lo elegiste en el top 5, cuando para mí en Armand Membu y Josh Simmons habían 2 jugadores que te ofrecían un techo más alto y un suelo similar, alguien como Josh Connelly Jr., por ejemplo, que se fue después en el draft, o también Kelvin Banks Jr. es otro jugador con un nivel similar al de Will Campbell, y todos ellos se fueron después en el draft. Ahora, sobre todo cuando estás en el top 5, cuando está Ashton Jeanty, cuando está Mason Graham, que son jugadores que yo considero como prospectos generacionales, en el sentido de que no me importa cuál generación, iban a estar ahí en la conversación para irse en el top 5. Y eliges a alguien que jugadores así salen cada año. Perdón, no quiero ningunear a Will Campbell. Va a ser un titular muy decente que proteja a Drake May y cubre una necesidad de inmediato. Dependiendo de cómo logren rodear el resto de los huecos que tienen en ofensiva y en defensiva, a mí me parece que podríamos quitar a los Patriots como perdedores. Pero en este momento gastaron un top 5 en un jugador como Will Campbell, que Pete Skoronski, por ejemplo, Elijah Vera Tucker, son jugadores que se fueron un poco después en el draft y que desde mi punto de vista te ofrecían un potencial similar. No sé, llámenme loco. Quizás Will Campbell se convierte en centro porque él era el que manejaba las protecciones en LSU y se vuelve un centro de élite, y eventualmente esta generación nos damos cuenta de que no tenía mucho talento y tú te llevaste a uno de los verdaderos talentos importantes del draft. Ok, en 2-3 años vemos si esto puede justificarse en dónde fue elegido. Y quizás es un tackle fenomenal. En LSU para mí fue muy bueno, no fenomenal, muy bueno. Y por eso yo pensaba que se podía mover a guardia. Ahora, notarán que no he mencionado la longitud de sus brazos hasta este momento, porque no me parece tan importante como la gente lo estaba mencionando, entendiendo que sí posiblemente es el principal tache, pero si se vuelve guardia no va a ser un factor, así que lo estamos inflando. Y además ni siquiera es el tamaño de los brazos, es la envergadura la que preocupa con Will Campbell. Por lo menos si se van a fijar en esas cuestiones, fíjense en la cuestión correcta, que no es lo mismo. La envergadura habla cuando extiendes tu mano completamente, tus brazos y tus manos, qué tanto mide esa de la punta de este dedo a la punta de este dedo, ¿no? La longitud de las manos nada más lo mide de aquí a acá. No toma en cuenta también el tronco. Y el tronco de Will Campbell también es anormalmente pequeño. Así que es un jugador muy extraño porque es alto, pero tiene piernas muy largas y un tronco muy pequeño. A veces hay gente así. Y bueno, a él le pasa, ¿no? Así que, en fin, eso es más algo que esperarías de un guardia que de un tackle. Van a proteger a Drake May y eso es lo importante. Así que los Patriots son candidatos a salir de aquí, pero reacción inmediata. Ganadores, perdedores de la primera ronda. Yo creo que los Patriots pueden ser considerados perdedores. Y hablando también de reacción inmediata, Terry Fontenot, gerente general de los Falcons, para mí es uno de los principales perdedores, porque
Michael Penix Jr. mostró potencial, pero todavía no sabemos qué tienen los Falcons en él. Y eligieron a 2 cazamariscales, 2 edge defenders, que los 2 pesan menos de 235 libras. Y aunque me gustan Jalen Walker y también este jugador de Tennessee, James Pierce Jr., que toman en la primera ronda, los 2 me parecen jugadores que estaban dentro de los 40 mejores, tienen mucho potencial. Son proyectos. Había mejores jugadores con un suelo más alto para un equipo que tiene 5 años consecutivos sin que registren un cazamariscales con doble dígito de capturas. Y yo entiendo que estás invirtiendo fuerte en la posición, pero primero en el top 15 tomas a Jalen Walker, cuando había alguien como Derrick Harmon que también puede presionar desde adentro, y la presión desde adentro muchos dirían que es incluso más valiosa. Cuando hay alguien así disponible, o alguien como JT Tuimoloau, que desde mi punto de vista era mejor, o Mike Green, que desde mi punto de vista era mejor, cuando están esos jugadores disponibles, tomas a Jalen Walker. No me gusta, no me termina de encantar. Esperemos que tengan un plan, porque es un jugador versátil, que es cazamariscales, linebacker, y si lo sabes ocupar, entonces te puede dar muchas presiones y muchas capturas. Pero si le pides que sea cazamariscales de tiempo completo, que sea edge defender de tiempo completo, se va a ahogar. Y si le pides que sea linebacker de tiempo completo, se va a ahogar también. Y ese es el tema con este jugador, que tiene que llegar a un entorno muy específico donde lo sepan utilizar en primera y segunda oportunidad como linebacker, y en tercera oportunidad le permites presionar al mariscal de campo. Y de hecho, como linebacker, yo argumentaría que su mejor herramienta es cuando lo utilizas en disparos y puede presionar al mariscal de campo. Así que, en fin, tienes un jugador con un rol hiper específico que elegiste dentro del top 15. Y después eliges a James Pierce Jr., que es bueno, no me malentiendan, es muy bueno presionando al mariscal de campo, pero en este momento yo no creo que esté listo para frenar la carrera en primera y segunda oportunidad. Así que, otra vez, tomaste un jugador con un rol hiper específico, con un pick de primera ronda, y no solo eso, diste otro pick de primera ronda el próximo año para tomarlo justo después de que los Giants habían subido dando solamente un pick de tercera para tomar un mariscal de campo, cuando además se supone que si eso sucede te están cobrando un poquito más. No tiene sentido la compensación que dieron. Los Rams podemos decir que son de los ganadores, pero hay que ver qué hacen con los picks que obtuvieron, ¿no? Así que para mí este es incompleto, todavía no podemos evaluarlo. Pero con Atlanta ya podemos decir que en este momento aparentan ser de los perdedores, porque fueron 2 reaches desde mi punto de vista. Buenos jugadores, sí, antes de lo que ameritaban y con roles hiper específicos. Y sobre todo, el draft, desde mi punto de vista, se trata de darte múltiples oportunidades de elegir buenos jugadores y de permitir que el board caiga hacia ti, como lo hicieron los Ravens cuando eligieron a Malachi Starks sin moverse, o como lo hicieron los Eagles subiendo nada más un pick y tomando a Jihad Campbell. No es subir de fuera de la primera ronda a otra vez la primera ronda para tomar a un jugador que quizás estaba disponible ahí, y ¿sabes qué? Va a estar Donovan Isuraku, va a estar Josiah Stewart, van a estar otros jugadores con un skill set muy similar al de James Pierce Jr. Así que haber tomado a 2 prospectos que desde mi punto de vista, por ejemplo, si en Jalen Walker quieres a un híbrido como linebacker y cazamariscales, Jihad Campbell era mejor. Y si quieres a un pass rusher que gana con velocidad nada más, yo creo que, vamos, es que Mike Green gana con velocidad, pero gana con otras cosas, era mejor, más completo. JT Tuimoloau te ofrece un mejor suelo, porque también es bueno contra la carrera, y además bueno en toda la labor de sacrificio, absorbiendo double teams, en stunts. Él es el jugador que juega como la pantalla, que genera penetración y disrupción, y detrás hay otro que corre. O sea, había otros jugadores que para mí eran más valiosos. Así que para mí los Falcons, si tengo que elegir un equipo como el principal perdedor a mi punto de vista en este momento, son ellos. Lo que es, incluso Detroit, por ejemplo, que tomó a Tyleik Williams, que para mí es el mayor reach de la primera ronda. Tyleik Williams es sólido contra la carrera y necesitaban eso, así que va a cumplir un rol que necesitaban. Y aunque yo creo que había otros jugadores con mayor potencial, esta generación de tackles defensivos, pueden ustedes ver el video y se van a dar cuenta que con el top 12 estaba hablando muy, muy emocionado de ellos. Es la razón por la cual vamos a hacer transmisión de segunda y tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ronda en este canal, porque estoy tan emocionado de esta generación, de algunas posiciones que va a haber talento disponible en el tercer día, del cual todavía vamos a poder analizar y nos vamos a poder ilusionar.
¿por qué estás subiendo entonces para agarrar a alguien en la primera ronda cuando todos estábamos de acuerdo que el nivel de talento después del pick 20 y hasta el pick 70 más o menos iba a ser muy similar? Ahí es donde yo no entiendo lo de Terry Fontenot. Estás confiando en que tú sabes algo que los demás no. Y la mayoría de los GMs que intentan eso suelen equivocarse. Cuando tú crees que sabes más que la mayoría. Ahí es donde los gerentes generales suelen equivocarse. Y Terry Fontenot acaba de apostar a que él es un evaluador extraordinario que acaba de ver lo que el resto no. Yo creo que se puede tropezar con eso. Y hablando de tropiezos, lo de Will Johnson. Ahora, regreso a que voy a revisar esta lista otra vez para decir si sigue siendo ganador o no sigue siendo ganador, si sigue siendo perdedor o no sigue siendo perdedor. Y con Will Johnson lo voy a hacer porque me parece que es un jugador que si llega a la situación correcta, capaz que todos decimos, ¿cómo que es un jugador que no se fue en la primera ronda? Pero luego llega con los Packers, por ejemplo, y puede ser el esquinero titular y el número 1 del equipo de inmediato. Y entonces decimos, ok, llegó a la situación correcta. A veces la situación es más importante que irse en la primera ronda. Pregúntale a Brian Branch, si no, por ejemplo, un jugador que yo les decía, él era mi sexto rankeado y se fue con el pick 41, si no me equivoco. Bueno, Will Johnson era mi número 13 y sigue disponible en este momento. Si llega a la situación correcta, podría ser un ganador, escondido. Pero en este momento sí tengo que decir, el hecho de que tantos esquineros se hayan ido antes que él, me habla de que la NFL probablemente piensa que sus temas de lesión son muy serios. Y eso es lo que me preocupa, porque también hay reportes de que incluso fue algo degenerativo. No quiero especular, pero sí me preocupa. Y por eso Will Johnson para mí es de los perdedores. Y también tengo que hablar de Jalen Milroe, otro de mis consentidos, ¿no? Un jugador que a mí me parece un talento bastante bueno, bastante interesante, que intriga. Pero en este momento me parece un perdedor, porque en la segunda ronda tienes que ganarte el puesto como titular. Y no necesariamente van a apostar van a apostar por tu desarrollo, en el sentido de que te van a dar las herramientas, ¿no? En el sentido de que te van a dar los receptores, la línea ofensiva, la paciencia en el desarrollo, todos los recursos para poder crecer. Y si sigue cayendo más allá de esto, entonces puede que la NFL valore lo que muchas personas me estuvieron diciendo durante este proceso, y es que era demasiado inconsistente como pasador como para funcionar. Ahora, capaz que se va a una situación, así como acabo de mencionar con Will Johnson, en la cual veo un plan claro en el cual puede volverse titular, un entorno que puede asistirlo en su desarrollo, y entonces les digo, ¿saben qué? Me gusta. Imagínense que los Rams se lo llevan en la segunda ronda, por ejemplo. Ok, Jalen Milroe pasaría a ser de los ganadores porque puede ser el suplente detrás de Matthew Stafford y desarrollarse. Imagínense que se va hasta la tercera ronda y lo elige alguien como los Patriots, por ejemplo, que ya tienen a Drake May, o como los Bears, que ya tienen a Caleb Williams, los Chiefs, que ya tienen a Patrick Mahomes. Bueno, ese me gustaría un poquito más. Bueno, pero entienden lo que estoy hablando, ¿no? Un entorno en el cual va a entrar como suplente. Ok, podríamos estar hablando de que sí es un perdedor. Así que esa es la razón por la cual lo pongo aquí. Pero, ¿saben qué? Podría ser peor. Podría ser Jackson Dart, un mariscal de campo que desde mi punto de vista tiene que pelear por el puesto de su gerente general y su entrenador en jefe. Y lo eligieron muy tarde. ¿Se acuerdan de Josh Rosen, por ejemplo? Un mariscal de campo que los Cardinals tomaron en primera ronda y después de una temporada despidieron a las personas que lo eligieron en la primera ronda. Tenían la primera selección global y eligieron a Kyler Murray. Imagínense que para la próxima generación del draft, en la cual está Drew Aller, Garrett Nussmeier, Arch Manning, Landry Sellers, que a mí me encanta, uno de esos da un paso hacia adelante. También el mariscal de campo de Kansas, Jalen Daniels, es un jugador que me gusta bastante, quiero mencionarlo. Alguno de esos 5 piensen que da un paso hacia adelante y se convierte en pick de primera ronda, un Nico Yamaleava, no sé, hay talento en este momento en college football en la posición, ¿no? Y ninguno era elegible para esta generación, pero sí van a hacerlo para la próxima. Así que imaginen que uno de esos da el paso hacia adelante que se espera, se vuelve pick de primera ronda y el tipo de primera selección global que todos coincidimos en que tiene que serlo. Y los Giants no les funciona el plan
No, resulta que Russell Wilson ya no puede ser un mariscal de campo titular, resulta que Jameis Winston sigue lanzando intercepciones, resulta que Jackson Dart estaba demasiado verde como para salvarle el trabajo, salvarle el pellejo a un gerente general, a un entrenador en jefe, que dejaron ir a el alma del equipo, al jugador que el mismo dueño les dijo, odiaría que lo dejen ir y después se vaya con los Eagles. Y pasó exactamente eso y ganó un Super Bowl. Imagínense que todo ese plan no sale bien. Y entonces despiden a las personas que están a cargo y Jackson Dart, después de haber sido elegido al final de la primera ronda, se ve en una situación en la cual el equipo de Nueva York, que no soltó su pick del próximo año, así que no comprometió en ese sentido la posibilidad de tener la primera selección global, pero está disponible un mariscal de campo que evaluemos mejor, pues yo creo que estaría en una situación en la cual no importa el pick de primera ronda, Jackson Dart ni siquiera tiene más de una temporada. Ha pasado. Paxton Lynch es otro jugador que me viene a la mente, que nunca recibió su oportunidad y fue elegido al final de la primera ronda. Y Jackson Dart no llega a una situación en la cual vaya a ser el titular desde el inicio. Eso es bueno para él, pero eventualmente le van a dar las riendas. Y para mí no era un mariscal de campo de primera ronda, así que va a tener que justificar el ser elegido en la primera ronda. Yo fui muy claro en ese sentido. Para mí el único que tenía las herramientas físicas como para justificar el ser elegido en la primera ronda era Jalen Milroe. Jackson Dart no sé si alguna vez lo va a hacer. No sé si va a poder con la presión de salvar el trabajo de su entrenador en jefe y su gerente general. Y por eso para mí es un perdedor. Por más que uno podría pensar que llega a una situación buena para su desarrollo, yo creo que llega a un entorno en el cual si los dos mariscales de campo, que no creo que puedan salvar el trabajo del entrenador en jefe, no hacen las cosas bien, le van a soltar el trabajo como titular antes de tiempo. Así que incluso ni siquiera tienen que fracasar los dos. Russell Wilson o el que sea el titular, imagínense que no lo hace bien. Y ya vimos el año pasado que, por ejemplo, con Drew Lock no le dieron el puesto. Y Daniel Jones fue el titular, estaba despedido para media temporada. Esta es una franquicia que está haciendo las cosas muy mal por lo general. Y aunque su defensiva me gusta ahora con Abdul Carter, no podemos asegurar que Jackson Dart, aunque fue elegido en la primera ronda, va a ser la mejor opción para los Giants si las cosas no salen bien. Y mi evaluación personal me hace pensar que no van a salir bien. Esa es la razón por la cual tengo a Jackson Dart como un perdedor y tengo a Jackson Dart como el último, de hecho, de mis perdedores de la primera ronda del draft del NFL. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con mi evaluación de estos jugadores hasta el momento? Yo por lo pronto les agradezco mucho que me hayan acompañado. Soy Santiago Escamilla y nos vemos en la transmisión de la segunda y tercera ronda, que va a ser a las 4 de la tarde. Vamos a empezar con Rudy Jacinto, también va a acompañarme mi amigo y compañero Alan García. Va a haber distintas sorpresas también que vamos a tener en esa transmisión y también en la del tercer día, en la cual va a servir un poco más a manera de conclusión. No voy a estar reaccionando a cada selección, no crean que les voy a tener hablando de un guardia de Jackson, de Colorado State o Sacramento State o alguna cuestión como esa en la sexta ronda. No los voy a tener así. Vamos a estar analizando lo que ya sucedió. Ahí es donde voy a revisar los ganadores, perdedores, actualizarlos, todas esas cuestiones. Van a venir algunos creadores de contenido también que ustedes conocen y que me van a apoyar. Entonces va a haber cosas muy interesantes, pero también les invito a que me acompañen. Por lo pronto, ahora sí me despido. Yo soy Santiago Escamilla y les agradezco mucho que hayan llegado. Si llegaron hasta este momento, suscríbanse si llegaron hasta aquí, porque claramente les gusta este contenido. Por favor, denle like a este video para que llegue a más personas. Y ahora sí me despido. Gracias y nos vemos en la transmisión del segundo y tercer día del